estamos aquí una vez más orbitando nuestro Hazayé en este hermoso planeta Tierra con la compa filósofa Ana María Lara López, y el día de hoy, 5 de marzo del año 2023 del calendario gregoriano, nos acompaña una persona importantísima para las generaciones del nuevo pensamiento crítico reflexivo del siglo XXI. Él es Guillermo Brettel. Guillermo Brettel es politólogo, estudió ciencia política y sociología en la Universidad de Würzburg en Alemania. Además ahí hizo su máster. Está ahora trabajando, dándole los últimos retoques a esa tesis de máster y dando clases también de prácticas de filosofía política, metodología en investigación social. Guillermo Brettel es cruceño, es boliviano, además es asesor científico de un diputado en nada menos que el Parlamento de Baviera, donde actualmente reside y está al tanto del desarrollo de políticas públicas, la estrategia y la comunicación, el currículum, el camino de vida de este joven prometedor que es Guillermo Brettel es inmenso, y igual que su pensamiento. Es un honor tenerte en nuestro Hazayé, Guillermo, conocer un poco más de ese camino de pensamiento, de reflexiones, que has ido cultivando desde que estás en la escuela, desde chiquitingo, como decimos en Santa Cruz. Ya sos una persona inquieta, curiosa, y ahora vemos cómo el mundo poco a poco va a ir escuchando esta voz tuya. Bienvenido al Hazayé, Guillermo. Muchas gracias, Claudia, por la introducción, y el gusto es mío de estar aquí. Gracias también, Ana María, por la oportunidad y el espacio. Gracias, Guillermo. Un gusto compartir este rato de vida contigo y con esta trayectoria que tienes, ¿no? Entonces, me gustaría partir pidiéndote que compartas con nosotros tus reflexiones en torno a las democracias, ¿no? Los gobiernos democráticos. No necesariamente, desde tu experiencia en Alemania específicamente, o tu mirada desde Europa, pero no necesariamente simplemente en lo latinoamericano, sino que a nivel global hay una tensión hoy día con una presencia de los autoritarismos, con ciertos comportamientos que uno ve compartir en televisión, en los medios, situaciones como guerras, situaciones como abusos, que parece que están súper normalizados, pero que en el fondo, si pensamos en gobiernos democráticos, en un mundo donde la democracia parece ser un valor, encontramos varias contradicciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti los procesos que están ocurriendo hoy día respecto de desarrollos democráticos gubernamentales a nivel, podríamos verlo a nivel mundial, o si quieres puntualizar una cosa? Obviamente a nivel mundial es una pregunta inalcanzable, pero desde donde lo quieras comparar tú, o para partir, estaría súper. Bueno, es una pregunta bastante interesante, Ana María, en el sentido de que hoy en día vemos que la democracia está siendo amenazada a través de diferentes medios, digamos. Por un lado tenemos la amenaza, yo diría, política, es decir, actores políticos que no están convencidos del valor intrínseco de la democracia y que, bueno, no tienen incentivos de esa manera de profundizar la democracia, sino más bien desmantelarla y consolidar proyectos de dominación. Por otro lado, tenemos también fenómenos que vienen a ser ya más relacionados a las constituciones de los estados, digamos, a su parte interna, sus reglamentos, que hacen que las democracias sean deficitarias o consolidadas según el contexto, ¿no? Las democracias consolidadas, hablamos por ejemplo de las escandinavas, que tienen en el índice democrático los puestos más altos. Por otro lado, tenemos aquí en Latinoamérica, ya viniendo más hacia nosotros, en gran parte democracias deficitarias. Y otro problema que me gustaría mencionar es a nivel social cultural, lo que nosotros llamamos cultura política, que lo vemos de hecho en ese nuevo ámbito un poco incluso borroso, diría yo, de qué es la sociedad civil y qué son movimientos populistas que no tienen voluntad democrática.
Entonces es muy complicado diferenciar en este momento qué rol juega ciertamente la sociedad civil en el control y el apoyo a la democracia, por un lado, y por otro lado, como mencionaba, en qué medida está arraigada en la cultura política el valor de la democracia como forma de gobierno. Claro, y ahí hay un montón de tensiones y fugas, porque tú lo mencionaste, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Y cómo también, a propósito de eso, hay como un control, un dominio y un control del desarrollo cultural desde organismos internacionales también, ¿no? A partir de ciertos tratados que pretenden resguardar la democracia, que pretenden resguardar el desarrollo humano, se empiezan a generar estándares que, por ejemplo, la UNESCO, que surge como un organismo que iba a luchar contra el fascismo, ¿no? Contra la amenaza del fascismo, que iba a civilizar la sociedad, y desde ahí se generan discursos, concepciones, por ejemplo, en torno al acceso a los derechos culturales o a los derechos culturales, que son súper complejos, porque la cultura también tiene dos vertientes, ¿no? Si es como los aparatos tecnológicos que van a contener al ciudadano, van a regular un sujeto, o como Gramsci, ¿no? Que plantea que en el fondo hay que generar una nueva hegemonía para transformar, entonces el desarrollo cultural ahí tiene que ver con generar desarrollo de pensamiento crítico, con transformar. Y cuando uno se pone a mirar los programas, los planes y programas de desarrollo cultural o planes y programas de gobierno, claro, parece que tomamos recetas, pero no estamos realmente generando transformaciones, sino que sometiendo, ¿no? Sometiendo, y eso va mermando el desarrollo democrático, porque no hay contradicciones en Latinoamérica, tanto movimiento social, en Chile mismo, ¿no? Una transformación completa del entorno, del entramado cultural, social, que generó una propuesta de nueva constitución y finalmente la terminan rechazando. Entonces, es como estos retrocesos, o en Bolivia, ¿no? Que hay ciertos principios en la constitución, como la plurinacionalidad, que termina después instrumentalizándose y sirviendo incluso para mermar desarrollos o resguardos de principios que ya son irrevocables o que debieran ser irrenunciables para toda la humanidad, ¿no? Entonces ahí también, no sé, desde la filología, Claro. cómo mirar este tema de espacios discursivos, de propagación de principios que finalmente lo único que generan es un control, mecanismos reguladores, pero transformaciones muy, muy pocas, ¿no? Sin duda alguna, desde la filología, a propósito de tu provocación, Ana María, cuando uno habla de control, lo primero que se me viene a mí, el desafío inmenso que tuvieron, empezando por Nebrija, ¿no? Para establecer y estructurar un diccionario de la lengua, y después nos podemos ir a revisar a los distintos filólogos y lingüistas que estructuraron diccionarios de la lengua, que la lengua es un instrumento político finalmente, porque es con el cual se establecen las formas de pensamiento que después se van a ir materializando y a través de las cuales se van a ir tomando las decisiones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que los desafíos que tenemos en el caso boliviano y las trampas en las que se ha caído pasan por un tema filológico, desde lo filológico jurídico, porque se generó una maquinaria jurídica. Con todo lo que fue el proceso constituyente, se generó una maquinaria jurídica que consistió en legalizar una serie de comportamientos criminales, que es lo que tenemos ahora en Bolivia, y legalizándose esos comportamientos criminales, fragmentando por completo el Estado, otorgando derechos a quienes ya lo tenían desde 1932, desde Germán Bush. Los pueblos indígenas originarios tenían derechos, pero siempre se han querido, digamos, atribuir logros desde el centralismo que predomina a lo largo de la historia prerepublicana de nuestro país. Entonces yo creo que desde la perspectiva de la filología jurídica ya se han ido desenmascarando. La semana pasada en un seminario de traducción jurídica que estuvimos aquí compartiendo en la Universidad de Salamanca, hablaban un poco de estos desafíos que hay ahora mismo en los países de América Latina,
los países miembros de la Unión Europea, los países que no son miembros de la Unión Europea y esta guerra que existe ahora mismo, que está atravesando otra vez la humanidad. Era impensable que tuviéramos que experimentar nuevamente una guerra, pero la estamos experimentando. Y se hablaba un poco de qué está pasando con estos tratados y con los organismos internacionales, y cómo opera el lenguaje humano y el tema de las traducciones de un idioma a otro, pero no solo de un idioma a otro, sino de una estructura de pensamiento a otra, de una cultura a otra, de una forma de ser y hacer a otra, de una forma de vivir a otra. Estamos ya entrando como que allá más al fondo de la raíz, ¿no?, del asunto. Y ahí es donde yo quisiera, para darle la palabra a nuestro invitado, es preguntarle a Guillermo cómo fue que él se animó, Guillermo, que viene de Santa Cruz, de un pueblo con una diversidad cultural inmensa, cómo fue que se animó y qué fue lo que resultó de este coraje que tuvo él de escribir esta carta dirigida a la Unión Europea hace, creo que un mes atrás, para dejar un precedente escrito que sirva de documento, instrumento político jurídico a largo plazo, que evidencie las vulneraciones a derechos humanos sistemáticos que ahora mismo experimenta Bolivia, con más énfasis Santa Cruz de la Sierra. Contanos un poco de ese tu coraje, de ese tu trabajo como ciudadano, Guillermo. Antes de entrar en el tema que nos interesa, me gustaría añadir algo a lo que venías hablando de la filología, que me parece muy interesante, que ya es llevando estos aspectos digamos, a la estrategia política, que me parece que existe por lo menos en Latinoamérica, una banalización de los conceptos. Por ejemplo, el concepto de democracia que nos interesa en este momento es banalizado por diversos actores políticos a veces que son contrarios, digamos, en el espectro tradicional políticamente hablando. Entonces, conceptos no solamente como democracia, sino libertad, por ejemplo, derechos. Hay muchos conceptos que están siendo banalizados y que, bueno, se pueden hacer muchísimos estudios al respecto, pero me hubiera gustado entrar más en el tema, porque también se los puede utilizar políticamente. Es decir, yo me agarro de un concepto, le doy la forma que yo quiero darle, ajusto mi comunicación política y mi estrategia a transmitir ese mensaje y que llegue a las personas de tal manera, lo que no deja de ser una forma de manipulación, que bueno, lo es todo marketing, en este caso el marketing político. Podemos decir que tiene un poco menos de escrúpulos, pero bueno. Ahora, respondiendo tu pregunta, Claudia, a ver, ¿de dónde sale mi coraje en este sentido? Yo creo que a mí me encanta la filosofía moral. La filosofía moral para mí es, no sé, leer a Adam Smith, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales cambió para mí, no sé, la forma en que entiendo el mundo y entiendo la relación entre las personas, sobre todo, ya yendo a un ámbito más sociológico. Pero lo más importante para mí es que yo veía como un deber moral como ciudadano boliviano en el exterior, además que trabaja con la política y está en cierta posición de poder, no sé, acceder a contactos como esos. Dije, bueno, hoy me toca a mí, es lo que debo hacer y lo hice de esa forma. Ahora, lo que también mencionabas, que es el precedente jurídico que la respuesta tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea implican, en este momento creo que no tiene un peso tan relevante, pero cuando lo estudiemos en la historia más adelante, para entender las posiciones que tenían la Unión Europea, la posición que tenía la Unión Europea exactamente respecto al conflicto que vivimos en Bolivia, la vulneración de los derechos humanos, yo creo que en un futuro va a ser muy importante, porque también no solamente habla de lo que sucede en Bolivia, sino de la relación que tiene Bolivia con los demás estados, en este caso en su relación internacional con la Unión Europea. Súper necesario también esto de manifestar, ¿no? De dejar referencia de la historia también. Con Claudia hablamos siempre de esta necesidad de leernos y narrarnos con una conciencia histórica
situada, ¿no? Y al respecto, volviendo como un poco al tema de los conceptos, ¿no? Y de cómo están manipulados, instrumentalizados, volví a pensar en el tema de lo cultural, ¿no? En el fondo, en lo cultural se le añade a ciertos conceptos más complejos, pero que finalmente terminan generando una contradicción, un oxímoron, ¿no? Como, no sé, derechos culturales, crítica cultural, como que a todo se le pone el cultural, y finalmente eso deja un camino como en aporía, en una oposición, porque como hablábamos delante, ¿no? Tenemos por un lado que la cultura es transformación y por otro lado que es también dispositivos tecnológicos de orden, por decirlo de alguna manera. Pero en ningún momento hacemos una fusión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Como lo que dice Claudia, y que ya está sonando por todos lados, desde la comunidad misma, desde el territorio mismo, desde los sentimientos morales que afloran en distintos hábitos, ¿no? En distintos espacios de convivencia, y ese como tejido fino está surgiendo hoy día, está surgiendo desde la ciencia social, desde las mismas organizaciones, pero cae todo el rato en paradojas, pues no sé si... Hablamos de presencia de paradoja, yo lo que se me viene a la mente es primero cuando hacíamos el programa con el profesor Pablo Salvat, ¿te acordás, Ana María? El de filosofía política. Nos dio a leer a John Stuart Mill, seguramente lo conoce Guillermo, el del utilitarismo, ¿no? Claro, la teoría del utilitarismo encaja muy bien aquí, porque evidentemente el marketing político lo que hace muy bien y lo que hacen los partidos políticos para hacerse de poder político a nivel partidario en el ámbito de la democracia, digamos, procedimental, como diría Norberto Bobbio, es básicamente una dinámica utilitarista de la capitalización de las necesidades de un grupo social. Hacen un listado de cuáles son las necesidades y qué es lo que mueve y conmueve a ese grupo social conformado en nación, y configuran un programa político a partir de esas necesidades y de hacen un checklist de cómo resolverle esas necesidades a esta ciudadanía ansiosa, angustiada, porque todavía cree en la llegada de un Mesías en forma de algún ente, presidente, que va a dirigir, digamos, su destino. Entonces, claro, hasta que este tipo de democracia no se supere en la conciencia situada histórica del humano que habita y transita los territorios, estados, naciones del siglo XXI, hasta que esto no se resuelva, vamos a tener los problemas que tenemos. Y aquí ya pasaríamos a ver cómo pasamos de ese utilitarismo de la democracia, de ese utilitarismo de la cultura, y de ese corset en el que han caído muchos conceptos que en su momento, cuando nacen para describir de alguna manera la realidad social en la que vivimos, porque finalmente uno, ¿por qué nombra? Volviendo a lo filológico, como filóloga, la maña de los filólogos, ¿no? ¿Por qué yo digo que esto es una sociedad y no una mesa? Yo a la sociedad no le puedo llamar mesa, porque es sociedad. Hace siglos y siglos, etimológicamente, se consideró que un grupo humano con ciertos comportamientos, entonces hay una estructura argumental que nos dice que esto se llama sociedad, que esto se llama, o sea, cómo nombramos el mundo. Y esas configuraciones, reconfiguraciones, se van transformando. ¿Cómo hacemos que la democracia en el entramado conductual, moral, ético del ciudadano boliviano, brasilero, español, alemán, de todas partes, se asiente como algo profundo que tiene que ver con la convivencia y se supere el nivel procedimental electoral? Ese es el enorme desafío y la pregunta de tesis doctoral, Guillermo.
¿no? Pero la idea es esa, explorar un poco, preguntas así. Definitivamente es una pregunta interesantísima y yo diría que lo que acabas de mencionar es casi una superación de la democracia liberal clásica, en el sentido de que la democracia es simplemente un juego de intereses y que el que consiga mayor apoyo con sus intereses va a conseguir imponerse y por un determinado tiempo sus intereses van a jugar un rol primordial en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Ese es el concepto liberal clásico, digamos, de la democracia. Pero algo que a mí me encanta de vivir en Alemania, por ejemplo, es que en cierta medida se ha superado ese concepto de democracia y se habla de vivir la democracia. ¿Y qué significa eso? Que a partir de la participación democrática, es decir, de crear un vínculo con el propio Estado, con la propia administración pública en los ciudadanos a través de la formación política, y es desde muy chicos, vengo diciendo que es desde, no sé, quinto básico en el colegio, que reciben una formación política para entender por qué la democracia es importante, por qué el Estado de Derecho es importante, qué entendemos por libertad, qué entendemos por justicia. Entonces son conceptos que se van creando, se van estimulando en las personas desde muy pequeños para que cuando les toque la mayoría de edad hagan parte de la sociedad activamente. Entonces, yo diría es una democracia liberal que ya no solo se concentra en los intereses, sino que se basa también en cierto vínculo y que en nuestro contexto precisamente latinoamericano sería muy importante desde mi punto de vista porque necesitamos urgentemente una reconciliación social. No podemos vivir toda nuestra historia a través de quién puede imponer sus intereses, sino que en algún momento tenemos que mirarnos de frente a frente, mirarnos a los ojos a la misma altura y decir, bueno, somos conciudadanos, tenemos que crear un espacio en el que no solamente vamos a vivir cada uno en su espacio, digamos, sino que vamos a convivir y vamos a crear una economía, una sociedad, una cultura para que a todos nos vaya mejor, no para que a mí me vaya mejor a costa de los demás. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo, por supuesto, es una cuestión educativa y cultural, pero se puede. Otros países han demostrado que se puede y yo prefiero ser optimista en estos aspectos porque creo que no hemos tenido la oportunidad de desenvolvernos en esos aspectos. Y por otro lado, tenemos una historia que es mucho más corta que la de otras civilizaciones. Entonces no podemos compararnos con una sociedad no sé, alemana o escandinava, que tiene miles de años de guerras, de aprendizaje, con tiempos demasiado crueles, que bueno, no sé, para bien o para mal les ha dejado cierta marca, ¿no? En el corazón y en los sentimientos morales que hace que exista este nivel de relacionamiento social entre individuos. Entonces, yo creo que va para allá la democracia. Sé que muchos liberales, sobre todo liberales clásicos, la quieren tirar para otro lado la democracia, así como, digamos, los más radicales de izquierda quieren ver la democracia como un instrumento también de imponer sus propios intereses de clase, pero en realidad, si ya lo vemos desde la filosofía, lo que tenemos que hacer es crear una democracia donde no existan esos intereses de clase, no existan esos intereses individuales, como también lo plantea el liberalismo, sino que tengamos intereses individuales, por supuesto, que no se van a eliminar, pero intereses colectivos de que a todos los individuos nos vaya mejor. Ese es mi concepto de democracia y que me encantaría promoverlo también a través de mi pensamiento en América Latina y por supuesto Bolivia, que es el lugar de donde vengo. Qué Súper hermoso importante. escucharte. Bello, además me has hecho pensar mucho, ¿sabes? Me has traído, Guillermo, esperanza por un lado, pero me has hecho recuerdo además a Hegel en Ser, Construir, Habitar, en este planteamiento filosófico hegeliano en el que yo sigo creyendo y que no tiene que ver solo con lo material, sino con esta idea de la conciencia histórica situada precisamente a la que se refería antes Ana María. Y claro, educación, vos usaste la palabra educación, el educhere, ¿no? Y es un trabajo del día a día. Eh, Nos toca. La historia nuestra es más corta, por lo tanto, tenemos la posibilidad de aprender de los otros, tenemos la posibilidad de que no corra la sangre que corrió en otros lares y a ver si lo logramos, ¿no, compa?
pero yo igual los encuentro súper optimistas. Yo sé que tenemos, lo que sí es evidente es que hay mucho trabajo que hacer, pero un trabajo sumamente profundo, complejo, arduo, porque así como somos súper jóvenes, también aquí no hubo un pueblo, un demos, aquí hubo una imposición, una sociedad fragmentada, una sociedad atravesada por el dolor que recién este siglo está teniendo ciertas reivindicaciones, ¿no? Desde el punto de vista étnico, no sé, pero los genocidios que ocurrieron aquí, el egoísmo de los tipos de gobernantes que hemos tenido también, sobre todo porque no hay una construcción estatal. O sea, acá en general, no sé, yo tengo más cercano la experiencia en Chile, ¿no? Pero también en Bolivia, en otros lugares, no hay políticas estatales, no hay programas que piensen a largo plazo para lo que precisamente Guillermo decía, ¿no? Vivir la democracia de otra manera, un pertenecer. Lo que más tenemos son sociedades súper fragmentadas, llenas de rencor, las polarizaciones que hoy día están resurgiendo en Latinoamérica, y claramente hay una intervención de la educación, pero también yo hoy día veo por los espacios nuevos que hay, que también esto es un espacio, o sea, que a la educación ya le costaría incluso generar transformaciones porque está demasiado institucionalizada, ¿no? Hay otras formas de educar hoy día, programas de incluso transnacionales, ¿no? Que están hoy día abogando por el desarrollo sostenible y generan programas de desarrollo en un lado, en otro lado. Creo que el espacio está súper complejo, que hay muchos lugares de donde se puede intervenir, ¿sí? No necesariamente que la educación tiene que abrirse a otros espacios, pero que es súper difícil, ¿no? Es súper difícil instalar estas otras comprensiones. Yo trato de trabajar todos los días para ello, trato de dedicarme a eso, ¿no? No es que quiera aquí decir que no, no, pero Fuera de se la ve caja difícil. ahí. Se ve difícil, no sé, yo lo encuentro difícil por esta gran fragmentación, por esta, y sobre todo pero yo creo que hoy día ya hay gente que lo está pensando y que se está ya forjando un camino hacia la construcción estatal, ¿no? Los estados, que también hay una crisis de los estados-nación, porque son los estados en general latinoamericanos generados a base de populismos, de discursos vacíos, no hay una construcción identitaria. Entonces ahí, para Latinoamérica, porque sin un vínculo identitario no puede generarse colaboración, no hay confianza en cómo transfiero información. Entonces, ese es nuestro desafío, creo yo, construir un proceso, generar o fomentar procesos identitarios de colaboración, de intercambio de información, pero no sé, solo pensar en izquierda y derecha y lo conflictivo que es eso, Claro, yo creo que digamos, una ¿dónde? perspectiva interseccional ayuda bastante, ¿no? Cuando uno Claro, necesita describir un problema, ya sea para una tesis o para solucionar la economía cada fin de mes, lo interseccional ayuda muchísimo, ¿no? Lo interseccional te permite, y también esta perspectiva casi que arqueológica de las distintas capas que existen dentro de una realidad, e ir sacando esas distintas capas. Y claro, estas capas en algunos momentos están frescas, están fluidas, en otros momentos son pedregosas, espinosas, es difícil sembrar en esas capas y hay que descartarlas. A veces el optimismo es conveniente para mirar una capa y a veces es necesario otro punto de vista filosófico, incluso a veces netamente hasta quirúrgico, ¿no? Entonces yo opto por el camino interseccional en estos tiempos que vivimos ahora sobre todo, ¿no? El sentido de lo interseccional yo creo que nos ha permitido a nivel por lo menos práctico de políticas en América del Sur al menos, tomar decisiones a nivel de emergencias, ¿no? Cuando ha habido los incendios, por ejemplo, en la Chiquitania, el 2019, en la misma Amazonia, ahora los incendios que hubo en la zona del Biobío, ¿no? En la zona de Ñuble, en Chile, los desastres naturales mismos de Estados Unidos o de Alemania,
situaciones críticas y de emergencia en las que con pensamiento interseccional se han tomado decisiones que han permitido salvar vidas, finalmente, y yo creo que va por ahí, como una forma. Ahora, claro, las preguntas pueden seguir apareciendo, y para eso es este Hasayé es ese canasto que uno lleva en el monte virtual, que ahora nos permite encontrarnos y mirarnos las caritas aquí, para seguir compartiendo nuestros frutos, nuestras cosechas. Es una alegría escuchar tu cosecha, Guillermo. Sé que vienen muchas más, y conversarlas aquí con la filósofa compa de ruta, Ana María Lara. No sé si hay alguna otra pregunta que hacerle a nuestro invitado, o si vamos ya redondeando esta sesión del Hasayé de hoy, Guillermo, Ana María. A mí me gustaría responderle a Ana María, que ella se preguntaba cómo podemos llegar a esto que es tan complejo, pero yo creo que si miramos la historia, sobre todo la historia de las ideas, y vemos cómo las ideas han ido tomando posiciones en las sociedades, creo que podemos aprender una cosa. Es a través primero del conocimiento, la teorización, y después tiene que venir alguien o un conjunto, un colectivo de personas que encuentren esas ideas atractivas para su sociedad, sea por motivos morales, éticos o de intereses de clase, pero que utilicen este pensamiento y traten de transmitirlo en la formación del Estado. Y es en ese contexto que yo he estado trabajando. Recientemente escribí un par de artículos al respecto. Justamente utilicé a Hegel, como lo mencionaba Claudia, porque yo hablaba de que hay un espíritu de los tiempos que nos lleva en las sociedades latinoamericanas a pretender cambiar ese modelo, porque hemos probado con la República en el sentido clásico liberal y no nos ha funcionado, precisamente porque esta República liberal partía de desigualdades que venían de los tiempos oligárquicos y de los tiempos de la colonia, que no podemos hablar de igualdad de oportunidades o igualdad de condiciones. Entonces, es como lo que pasó en Europa cuando veníamos del tiempo feudal y pasaron al capitalismo. Por supuesto que las desigualdades que existían se iban a reproducir. Entonces yo hago una analogía con el proceso europeo, pero digo lo siguiente: no podemos pretender tener una democracia liberal en el sentido europeo, no podemos pretender concebirla de la misma forma, porque son contextos completamente diferentes. Y ahí entra el plurinacionalismo. Nuevamente, porque lo hemos intentado, lo hemos probado en Bolivia hasta este momento, y ha tenido, por supuesto, virtudes, pero muchas falencias. Y las falencias precisamente giran en torno a saltarnos estos principios liberales que han funcionado casi universalmente en el planeta, como digamos, la independencia de poderes, que hayan balances democráticos entre los poderes. Entonces, yo planteo ya en mi parte teórica y como aporte también al conocimiento, y espero que en algún momento mis ideas lleguen a calar profundo en la sociedad y en algún grupo político, pero yo planteo un plurinacionalismo liberal, es decir, que mantengamos la igualdad, la igualdad ante la ley, los preceptos básicos del Estado de Derecho que plantean las democracias occidentales o liberales, pero al mismo tiempo le demos el matiz plurinacional en el sentido del reconocimiento étnico, el reconocimiento de las desigualdades que han vivido nuestras sociedades en el pasado, y que de ahí nos planteemos un camino hacia adelante, es decir, una sociedad hecha por nosotros y para nosotros, pero ya no a partir de las diferencias, no a partir de que yo soy blanco, él es indígena, el otro es mestizo, no a partir de esas diferencias, sino de lo que tenemos en común, a partir de nuestras igualdades como conciudadanos latinoamericanos o conciudadanos chilenos, conciudadanos bolivianos, que queremos un futuro para nosotros, porque el pasado ya quedó atrás. Entonces tenemos que mirar hacia adelante y a partir de ahí crear nuestras propias teorías políticas que nos permitan convertir a nuestros estados en lugares más habitables y donde exista cierta reconciliación social, que me parece que es el punto clave y donde me gustaría cerrar mi participación, porque sin reconciliación política y social creo que nuestras sociedades no van a ir para adelante nunca. Claro, eso es lo más importante, pero lo mismo que dices tú, ¿no?
bajo qué forma generamos esto, porque finalmente estamos frente a una racialización hoy día de todas las diferencias, ¿no? Hasta el concepto de género ya se puede ver con una marcada racialización, como que separamos, ¿no? Cuando eso simplemente es un absurdo, si lo pensamos porque somos todos seres humanos, sujetos, entonces, ¿cómo pasar de políticas y de planes y programas políticos gubernamentales que están centrados en por un lado, deformaciones, ¿no?, de los principios universales, como esta no independencia de poderes, como esta empresa-gobierno que está mezclada, sobre todo en Latinoamérica? ¿Cómo pasamos desde, primero, a ordenar, a limpiar eso, y por otro lado a un cambio en el foco de las políticas públicas, que, como tú decías también, no vayan hacia el individuo, o que hago programas que tienen un marco lógico que voy chequeando, pero que piensan en un individuo, y como piensan en un individuo, por ejemplo, un caso que ocurrió acá en Chile, ¿no? Para sacar de la pobreza a un individuo, le doy un carrito para hacer papas fritas, inventemos. Pero como ese individuo está en toda esa cuadra, le doy a toda la cuadra el mismo carrito con papas para que venda papas fritas, y entonces estoy generando un círculo de pobreza igual, están todos en el mismo como desarrollo, doy cosas, damos cosas, no hay generación de programas de desarrollo profesional, en fin, estamos súper al debe como con otros programas que sí existen, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no? Entonces, por ahí un poco cómo lo instalamos, y tú hablabas de el conocimiento, ¿no? Y con Claudia también lo hemos hablado otras veces, cómo instalarlo en el capitalismo cognitivo. Hemos tenido acá la otra vez también estuvo José Luis Damián Carrasco. Vaca, ¿no? Damián Damián Vaca estuvo Vaca y también José con Luis nosotros, que Carrasco. decía, yo le doy esta información al gobierno, yo planteo esta información sobre cómo están generándose intervenciones arbitrarias, en fin, pero la información es ignorada. O trato de, Claudia también ha hecho un trabajo súper largo, trato de meter esta línea temática que es la oralidad, por ejemplo, el pueblo chiquitano, en una tesis doctoral, y tuvo que luchar un montón para generar esas nuevas comprensiones, o para integrar estas, porque no son nuevas, son conocimientos que están siempre, pero cómo lo integramos a la academia. Entonces, por ahí también otro punto de tensión es el capitalismo cognitivo, y cómo nos esforzamos, personas como ustedes, como trato de hacerlo yo también, por instalar estos nuevos repertorios cognitivos, estas nuevas intenciones dentro de todo este flujo medio retorcido que hay en Latinoamérica, sobre todo. Pues está como es un desafío. Nosotros, yo creo que lo tenemos claro, y por ahí hay que actuar, ¿no, compa? Sí, sí, no, sin duda el cierre que nos hace Guillermo es imprescindible. Este enfoque en la historia de las ideas, este énfasis en escribir nuestra propia historia de las ideas. Yo creo que en América del Sur, en África, hay una historia de las ideas que todavía no se ha escrito, tal vez por eso hay mucho aporte a nivel de financiamiento en investigaciones de alto rendimiento en los equipos de investigación en esta línea, porque es necesario escribir desde los lugares, además, historias localizadas, ¿no? Por ejemplo, el tema del extractivismo cognitivo al que hace referencia Ana María Lara, hace como 3, 4 años atrás salió el documental del profesor Carlos Osa de la Universidad de Chile, ¿no? Que habla de esta idea del extractivismo cognitivo, haciendo referencia Paradojas del nihilismo. las paradojas del nihilismo, haciendo referencia a esta crisis actual en relación al paperismo, ¿no?, académico, a esta crisis actual en la que se encuentran los cuerpos académicos, y que tiene que ver con una especie de estancamiento y de repetición de ideas, en la que en lugar de producir nuevo conocimiento, como bien hace mención Guillermo Bretel, y traer hallazgos y respuestas a los grandes problemas que nos acechan como humanidad cada día, se ha caído en un estancamiento de repetición y copy-paste
llamado extractivismo cognitivo. Es muy bueno ese material, aprovecho el Hasayé para hacer referencia. Otro trabajo súper importante relacionado con esto que menciona Guillermo Brettel es el trabajo que viene haciendo José Luis Carrasco Sáez en torno a todo lo que tiene que ver con el cognitivismo. Y estos trabajos sobre la educación virtual, el sistema B-Learning, junto con el doctor y el profesor Marcelo Careaga Buter, que trabaja gestión del conocimiento y currículum cibernético. Él viene trabajando desde los años 90, imagínense. Él ya había anunciado en aquellos años la llegada de una situación como la que se vivió en tiempos de pandemia. Él ya venía preparando a la población mundial, padres, madres, niños, jóvenes, para que estén listos ante situaciones críticas como la que hemos vivido. Pero claro, las políticas de Estado son lentas y hubo que vivir la crisis y actuar en función a ella. Y aquí una vez más, las ideas, estas ideas que estaban ahí remojando durante mucho tiempo, lograron brotar. Entonces yo creo, Guillermo, que este trabajo que vos estás haciendo ahora, no sé si mañana o este año sería ideal que las escuchen, porque hace falta cohesionar la reconciliación de la que vos nos estás hablando. Tiene que ver con esta urgencia de una cohesión social, un pluralismo liberal. Me encanta, me uno a ese frente, un frente amplio de pluralismo liberal necesario, porque sin duda alguna el pluralismo jurídico y lo plural como concepto político histórico, que la misma Arendt en su momento logró posicionar a nivel mundial, ha permitido otorgar una serie de derechos y resolver y resarcir una serie de injusticias humanas. No podemos desechar el pluralismo desde esa perspectiva, estoy hablando, porque en el caso boliviano ha habido un manoseo del concepto, al igual que lo intercultural, y se han desvirtuado muchas de sus cualidades. Entonces, posicionando un pluralismo liberal, yo creo que se podrían recuperar todas las cualidades, todas las virtudes, todos los nutrientes sociales, culturales, políticos y jurídicos del pluralismo en sí. Y liberal, mejor aún. Así que vamos por ello. Contá con nosotras para ese camino. Es arduo, pero yo confío en que se puede. Vamos para adelante y gracias por estar en el Hasayé. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Continuaré trabajando en la parte teórica, porque ciertamente me falta bastante. Tengo que profundizar en esas ideas, pero a ver si en algún momento aparece una obra mía con esos conceptos que les venía planteando, que creo que lo necesitamos y espero que muchas personas más se animen a plantear sus conceptos para crear nuestras propias sociedades y dejar de hacer copy-paste de cosas que quizás funcionaron en otros lados, pero a nosotros nos falta crear nuestro propio conocimiento. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y ha sido un placer estar aquí en Hasayé. Vamos para Gracias a ti, adelante. mucho gusto. Un abrazo. Chao, chao.